Nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía para dar continuidad a uno de los programas de su gestión, que es un programa con varias salidas, porque incluye una entrevista a los profesores de primera línea de la escuela, los profesores que han hecho historia con su trayectoria académica, pero además de esa entrevista, de este proyecto se deriva lo que el profesor Eulogio Silverio, el señor director, ha denominado el archivo de la voz de la Escuela de Filosofía, y también la proyección hacia el ciberespacio de la Internet de los perfiles de esos maestros que han sido formadores de generaciones. Hoy, para dicha de este programa, de estas jornadas que ha organizado el profesor Silverio, nos encontramos con el profesor Rafael Báez Bisonó, un gran académico, un gran intelectual, con maestría y doctorado de la Universidad Estatal de Moscú, con más de 25 años de servicio docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que es reconocido como un maestro de estirpe. Es autor de esta obra, Filosofía de la Delincuencia, filosofía de vida que aparta al ser humano del camino ético, y tiene además una serie de colaboraciones sueltas en diarios y revistas que, digamos, hablan alto. La revista Eco. En la revista Ecos, por ejemplo. De manera, la revista Academia de la escuela también. De manera que le damos la bienvenida en nombre del equipo de gestión del profesor Eulogio Silverio. Le agradeceríamos que usted abunde en detalles por la estructura de estos programas, que son como el hombre tricornio del que usted habla en su libro Filosofía de la Delincuencia, porque a partir de estos encuentros, como ha quedado visto, el profesor Silverio va a hacer, vamos a decir que tiene varias salidas: colocar su biografía en Wikipedia, sacar una parte para el archivo de la voz, y también la entrevista propiamente que vamos a hacer a continuación. Así que, bienvenido, profesor. Gracias, en nombre del profesor Silverio. El maestro Silverio también. Es un honor para mí compartir con ustedes, ¿verdad?, los filósofos de nuestra escuela, realmente, que han colocado la filosofía dominicana en un excelente nivel. Entonces, yo felicito acá a la escuela, al director Eulogio Silverio, porque hemos dado en él un afán por hacer algo muy importante, que es conectar la filosofía con el pueblo, ¿verdad? O sea, conectar la filosofía con nuestra realidad. Y eso está muy correcto, ¿verdad? Porque conocemos muy buenos filósofos a nivel internacional, y aquí mismo en nuestro país tenemos filósofos que son excelentes filósofos, pero que su filosofía no sale de las aulas, de la biblioteca. Entonces, como que se han descuidado en conectarla con el pueblo, que ahí que verdaderamente la filosofía demuestra su poder transformador que tiene, ¿verdad que sí? Su poder transformador. Entonces, en la sociedad, en el país, que tiene ese privilegio de que la filosofía se haya hecho solidaria en ese pueblo, vemos que tiene un desarrollo espiritual mucho más rico, ¿verdad? Y firme que otro país donde la filosofía como que se tiene al margen. Tenemos, por ejemplo, hoy Europa, usted que ha vivido y ha compartido sobre todo usted vivió
tengo entendido, algunos años, ¿no?, en España. España es una sociedad en profunda crisis, pero España tiene un pensamiento filosófico tremendo. ¿Qué pasa en España? Me parece, esa es la impresión que tengo, de que en España la filosofía no se ha conectado, como que España se ha convertido en un país muy pragmático, muy utilitarista. Se ha ido por otro lado, del hedonismo, ¿verdad? Rindiéndole culto a lo que es el bienestar material, y despreciando lo que es lo espiritual, la ética, la moral y esas cosas. Y yo creo que de ahí deriva hoy la crisis europea, sobre todo de España. Porque fíjense que la filosofía hace unos años se anunció en Europa, sobre todo en España, que se le iba a reducir presupuesto, que se iba a sacar eso fue lo que quisieron decir, de las aulas, ¿verdad? Que no se iba a financiar algo como que no da beneficio tangible, que no se... Pero el asunto, el beneficio de la filosofía no es por ahí que hay que buscar, sino en la formación del hombre, del ser humano. Que un país, mientras mejores seres humanos tiene, mientras más educación tiene, es un país que funciona mejor. Y eso es lo que está pasando en Europa hoy, sobre todo en nuestra madre patria. Y esos ventarrones han llegado aquí, a nuestro país, porque de las escuelas nuestras se han sacado la moral y cívica, todo lo que tendría que ver con la filosofía. Yo creo que nuestra escuela pedagógica acá en nuestra universidad también como que son antipáticos con la filosofía. Eso es lo que me parece. He oído eso, entonces la filosofía no, la filosofía es a la sociedad lo que la lámpara es, o la linterna es a la noche, ¿verdad que sí? Lo que la linterna es a la noche. Y por eso es que el símbolo de la filosofía es precisamente la lechuza, un animal que ve de noche, ¿verdad? Que distingue las cosas. Entonces, eso es lo que está pasando. De manera que yo felicito acá, porque he visto ese afán de esta escuela, de conectar la filosofía con el pueblo, como hicieron los sofistas, ¿verdad? En la antigua Grecia, los sofistas tienen ese mérito, que ellos sacaron la filosofía de los auditorios y la llevaron a la plaza, ¿verdad? Por eso se le conoce como los primeros ilustradores griegos a los sofistas, ¿verdad? Primeros maestros de griegos. Entonces, bueno, todos vemos el gran avance para la cultura mundial, cómo se ha proyectado hacia el futuro ese auge de Grecia, que es basado precisamente en la filosofía, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que la filosofía es sumamente importante para la salud de la sociedad humana y de los humanos. Bueno, interesante ese contraste que usted hace entre un poco lo que pasa en el viejo continente y lo que de alguna manera está pasando en la universidad, con esta área y con esta escuela. Sí. Pero usted que se formó en el viejo continente, justamente, y que partió del país muy joven, se me ocurre preguntarle, ¿y por qué filosofía, profesor? ¿Qué le movió a usted a estudiar filosofía? Un joven procedente de un pueblo del interior. Háblenos de eso, de cómo surge esa vocación en usted. ¿Surge allí? ¿Surgió antes? ¿Qué tuvo que ver su comunidad con la emergencia de esta vocación en usted? Bueno, quizá el estilo de vida del campesino, ¿verdad? Uno montado en un burro por largo tiempo, uno meditando sobre el burro. El burro callado no habla, ¿verdad? Y uno
meditando y pensando. Yo de que era niño siempre he usado eso de concentrarme verticalmente en el pensamiento, ¿verdad? Bueno, y esa cosa, esa manera de ser mía, ¿verdad? Yo siempre he sido así, que no soy una persona, siempre yo la cosa la preveo, siempre medito la cosa antes de... Y he tenido el privilegio que siempre he sabido valorar la consecuencia de los actos, ¿verdad? Sobre todo he tenido ese privilegio, porque hay gente que hacen la cosa y después que la hacen, entonces es que, o sea, como que antes de hacer la cosa y de decir las cosas no piensan después, ¿verdad? Entonces yo soy así, callado, como que voy por ahí caminando, callado, y quizá voy pensando en algo muy importante, ¿verdad? Quizá voy filosofando, dialogando conmigo mismo, ¿verdad? Ese es el asunto. Yo en el campo, mira, en el campo mío, campo muy atrasado, de gente muy buena, familia excelente, gente, un campo muy atrasado. No había, la escuela que había era una escuela elemental. Una escuela elemental. Ahí todo el mundo no pasaba del tercer curso, porque el asunto era enseñar a la gente, o sea, alfabetizar, enseñar a la gente una cuestión ahí elemental, escribir, por lo menos firmar, ¿no? Y a leer ciertas cosas. A mí me preocupaba mi educación, me preocupaba. Entonces, una vez un tío mío, que era comerciante, yo viví con él como unos 2 años, me cogí mucho cariño, y él me dijo, mira, yo te voy a poner un negocio, cuando se me prometió eso, te voy a ayudar. Pero yo no estaba en eso de negocio, yo siempre tuve esa esperanza de estudiar, aunque estaba ya bien crecidito, ¿verdad? Y me fui al campo. Cuando llego allá, que se abrió un sexto curso. Hago mi sexto curso. Cuando termino mi sexto curso ahí, que en Amina se inauguró una escuela de 8º curso. Cogí para Amina. En Amina hice mi 8º curso. Entonces de ahí después a Santiago. Yo caminaba exactamente 30 kilómetros ida y vuelta, que eran 60. Conseguí un motor, que no eran caros cuando eso. Iba diario. Cuando voy a Santiago a inscribirme, bueno, que lo que hay, que no hay ya cupo en ningún liceo en tanda matutina. Encontré uno que era vespertino. Yo, por que yo entonces me voy a coger la noche aquí a 30 kilómetros. Tengo familia en Santiago, pero que a mí no me gusta. Bueno, pero me inscribí en el matutino. Antes de comenzar el semestre, la clase, el año, lo cambian a matutino. Y ahí, entonces, hice mi bachillerato en el Onésimo Jiménez, uno que está cerca al monumento. Ahí me dieron una paliza a los policías una vez, porque se hizo un revuelo, le explotaron una bomba a unos policías que pasaban, esa gente rodearon y esa gente nos sacaron, mire, de ese liceo de manera violenta. Sería cosa del principio de los 70. Sí, ahí estaba Alcira. Sí. Ahí estaba este muchacho, ¿cómo es que se llama él? Sotero Vázquez, no sé si usted, él murió no hace mucho, yo creo que hace, quizá un año hace, Sotero Vázquez. Ahí estaba Elías,
Elías, ¿usted lo conoce? José ¿Usted lo Elías. conoce? Elías, que es profesor. Ahí estaba, había otro que, bueno, nos llevan la policía, eso fue un rebú ahí, bueno. Después en mi campo comenzaron a perseguirme por política. Yo conocí el Partido Comunista Dominicano y ahí comencé a involucrarme con la izquierda. Una vez me secuestraron de mala forma, con mala fe, ¿verdad? Pero ¿Las fuerzas del me orden traje o de allá, gente de otro grupo? me llevaron a Esperanza, me trajeron a Santiago, me metieron en la fortaleza me sacaron y me llevaron a la policía. Entonces ahí, bueno, me mandaron otra vez a la fortaleza preso. Pero me sacaron una vez, mi mamá hizo las gestiones, teníamos un abogado muy bueno en Santiago, muy famoso, y me sacó. Bueno, de ahí tuve que coger para la capital. Terminé el bachillerato acá, en el Liceo Paraguay, sé que está aquí, ahí lo terminé. Y entonces ahí entré a la UAS, en el año 71 me parece que fue. Sí, aquí estudié periodismo un tiempo, tuve varios niveles de historia. El profesor Hugo Tolentino Díaz vio que yo era muy bueno en historia y me recomendó que siguiera mi historia, que estudiara historia. Bueno, y me llevé de ese consejo, seguí por ahí. Entonces yo llegué a Rusia y ingresé en eso, historia, antropología. Aquí en la UAS me topé con el hombre más parejero y más arrogante, más desgraciado que yo he conocido, como que fue Euclides Gutiérrez Félix. Y ya. Eso era una cosa tremenda. ¿Cómo que hay seres humanos así? Ay, Dios mío. Y de que es revolucionario, pero ese tipo es un misántropo. Ese tipo odia al ser humano. Ese recuerdo siempre tengo de ese. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo de algún encuentro? Bueno, él cuando llegaba al aula, llegaba callado. Se ponía en la mesa de espalda, digo, como que se sentaba, se arrimaba a la mesa. Comenzaba a ver el aula. Uno dice un día, todos ustedes todos, ustedes son unos frustrados, todos, lo dice. Entonces después que él hacía así, tomaba, siempre tenía una caja de cigarrillo en el bolsillo, sacaba con mucha parsimonia su caja de cigarrillo, sacaba un cigarrillo y comenzaba en la caja, callado. Entonces ahí él comenzaba a hacer sus anécdotas de Trujillo, cuando él trabajaba en Radio Caribe, todas esas cosas, ¿verdad? Y bueno, él lo que siempre trataba, porque él era un hombre demasiado grande, ¿verdad? Famoso. Una persona muy importante, y a nosotros nos veía como cucarachas los estudiantes. Yo nunca había visto un tipo así tan. ¿No? Sin embargo, ese tipo participó en la revolución, muy amigo de Fidel Castro. Cuando Fidel Castro venía aquí, él siempre andaba con Fidel Castro. Fidel Castro le pedía cosas, le preguntaba cosas, él era que realmente acompañaba al comandante Fidel Castro acá, cuando ese hombre asquerosamente anti-pueblo, anti-humano, ¿verdad? Euclides Gutiérrez Félix, que hoy anda por ahí, ¿verdad? Tiene buena referencia histórica, tiene muy buena, ¿cómo se llama? Un prestigio histórico, pero en lo personal, como persona,
es terrible. ¿Y tuvo eso algo que ver con el tránsito de la historia y la antropología hacia la filosofía o hubo otros vientos? Pues todas esas cosas van empujando a uno, ¿verdad? Van empujando a uno hacia cierto, ¿cómo se llama? Hacia cierta dimensión, vamos a decirlo así. ¿Verdad que sí? Todas las cosas que a uno le suceden, pues eso hace que uno, como que le da a uno experiencia, que le da fuerza a uno para uno, o que le abre, ¿cómo se llama? El entendimiento para uno elegir lo que desea en la vida. Bueno, cuando yo me fui a Rusia a estudiar, yo era del Partido Comunista, como dije, yo aquí en la universidad era dirigente del CUJAM. Después fundamos, yo soy fundador aquí de la Fuerza por el Socialismo, FJS, Fuerza Juvenil por el Socialismo. Recuerdo que yo soy, y le agradezco mucho a Narciso Isaconde, esa tremenda persona, Narciso, en lo personal, como el trato que le da, ¿verdad?, a la gente, a los compañeros. Seguimos tratándonos allá en Rusia, y yo seguía siendo ya el responsable del partido. Cuando él iba, pues siempre, bueno, nos juntábamos y yo lo acompañaba como su traductor, como el ruso. Pero excelente persona, Narciso Isaconde. Le agradezco mucho a él eso y le tengo mucho afecto por eso. Aunque la izquierda dominicana, aquí no hay izquierdita. Aquí lo que hay es izquierditoso, como mira este muchacho, a Faustino Collado, a ese lo involucré yo aquí, pero hoy ese Faustino Collado es de la USAID, de la Participación Ciudadana, que son rabiosamente, son de la gente de Soros, del reptiliano George Soros, que sustenta toda esa ONG a nivel mundial, ¿verdad? Entonces ahora él es eso, pero aquí en la UA él está dirigiendo procesos muy importantes aquí, en la UA ahora, es que dirige el proceso como de desarrollo y de, no sé qué, de la UA, él es, pero hay que ojo pelado con él, porque puede seguir directrices de sus jefes, ¿verdad?, que están en la USAID y en Participación Ciudadana. ¿Usted ve? Entonces, y un día lo encuentro ahí, el arma, repartiendo volantes de que él es comunista, que él oiga eso, bueno, delante de Poirier, y yo lo jalé, digo, tú eres comunista, y tú no eres de Participación Ciudadana y de la USAID. Un día voy al club y está reunido con un grupo de izquierdistas, entre ellos de izquierdistas de vieja data, de mucho, y está en una mesa ya en el club con él. Bueno, yo voy y me siento al restaurante y sale un amigo mío de lo que está sentado ahí en ese, y me dice, oye, no, pero únete a nosotros ahí que tenemos. Y yo me voy a reunir con fulano, con Faustino. ¿Cómo yo veo usted de un grupo de que dejándose orientar por un tipo que es de una agencia extranjera? No, de ninguna manera, porque no me venga tú a decir a mí que un tipo miembro de Participación Ciudadana va a ser de que izquierdista. ¿No? Eso es lo que yo creo, que un miembro de Participación Ciudadana no puede ser izquierdista, ¿verdad? Esos tipos son, que, bueno, se la dan de, no sé, de democrático, de transparente,
de luchar de que por transparencia, no sé qué cosa más, y no sé cuáles son las instrucciones más que le dan su jefe de la USAID. Yo le dije, ¿tú crees que yo voy a reunir con fulano Faustino, que es de la... Y fue y se lo dijo a Faustino. Entonces viene Faustino, acá quiero hablar contigo. O sea, digo, bueno, cuando tú quieras hablamos, porque... ¿verdad? Y un día vengo aquí, está ahí al pie, abajo en el lobby, también rodeado, veo que hay una serie de izquierdistas con él. Es que aquí como que no se tiene criterio. Y los izquierdistas de verdad de este país, cuando estaban aquí en Abasto, toleraban de que tener un personaje así, de que reuniéndolo, de que arengándolo, de que orientándolo. No, porque eso es la antítesis un miembro de Participación Ciudadana y de la USAID es antítesis de lo que es un revolucionario, ¿verdad? De lo que es un revolucionario marxista. Entonces yo veo que hoy no hay criterio. La gente hoy ha perdido esa capacidad de preguntarse, de crítica, ¿verdad? Como que no hay, porque cualquiera hoy se pone por ahí de que orientar sin tener calidad para eso. Porque ese amigo mío no tiene, de que para andar buscando los izquierdistas, y siempre anda buscando izquierdistas, ¿verdad? Entonces, hay que desenmascararlo, ¿verdad que sí? Bien, entonces en el país hoy no hay izquierda, lo que hay son izquierditosos, porque aquí pasan problemas sociales, pasan problemas, la sociedad llena de problemas, de carácter moral, de carácter ético, de carácter social, y usted no ve a estos señores que dicen nada. Nada dicen. No hay una crítica. No hay una crítica. Entonces no se puede haber movimiento izquierdista, marxista, ¿verdad? Sin crítica. El marxista, el movimiento marxista, izquierdista y de verdad, no puede ser inocuo. No puede ser una abeja sin aguijón. Tiene que tener un aguijón, ¿verdad? Y bien puesto. Entonces hoy no hay aguijón. Entonces ese es uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país. Y cada vez este país se hunde más en crisis. El futuro de este país, sobre todo con nuestra soberanía, lo político, está muy difícil. Entonces, porque aquí no hay crítica. Justamente esa noción de criterio es capital en la forja de su pensamiento filosófico, sí. Uno lo encuentra como en la base. Sí, de hecho, usted sostiene en alguna parte de su libro Filosofía de la Delincuencia que una de las razones de ser de la filosofía es justamente la de ser un área del saber humano donadora de criterio. O sea, claro, que el criterio y crítica son palabras hermanas, porque la crítica no es más que el ejercicio del criterio. Pero remontándome a la primera parte de esta intervención suya, es evidente que hay en usted como una voluntad en curso, había en usted como ese deseo de llegar a ser lo que tenía que ser. Sí. O sea, porque desandar esos caminos, trasladarse, inscribirse al precio que fuese menester, e incluso una tanda vespertina, quedando lejos de casa, habla de una voluntad. Sí. Pero mire cómo al fin y al cabo me salían bien las cosas. Vespertino, pero se fue a matutino cuando íbamos a comenzar. Y naturalmente usted ha hecho mención de Narciso Isaconde, sí, que yo creo que es un ejemplo de, por lo menos de persistencia. Él ha persistido y no ha rendido sus armas, no ha desviado el curso de sus convicciones. Narciso es un tremendo ser humano.
Pero usted nos ha dicho que incluso allí, mientras estudiaba, usted lo recibía, lo Sí. acompañaba, le traducía. Y ya que entramos un poco en la estructura de su pensamiento filosófico, quisiera yo preguntarle alguna influencia, algún profesor de la universidad estatal donde usted se formó en filosofía, que usted sienta que haya dejado una huella, algún profesor en el bachillerato que le marcara para su pensamiento. Ustedes saben que una de las ventajas que tiene la educación presencial es que siempre tú encuentras un profesor que te marca, ¿verdad? No así cuando es ¿cómo se llama? Virtual. No es igual. Que hay profesores que marcan a uno, que uno para toda su vida tiene la imagen de ese maestro y las lecciones que le dieron a uno siempre uno la tiene presente. Sí, yo tuve en octavo curso un maestro, ¿verdad? Que me marcó, ¿verdad que sí? Y después cuando fui a Mao, comencé a Mao a trabajar, que yo comencé a viajar a Mao, estaba en Mao, pero ya se estaba jubilando, ya se jubiló. En el primer año que llegué ya se jubiló. Y después así uno encuentra gente que... ¿Y cómo se llama ese profesor? Que a uno, él era un señor que dirigía incluso la escuela de Amina. Él era el director de la escuela, que se llamaba, caramba, ¿sabe qué? A veces lo nombra a uno Claro, de repente, claro. Porque recuerdo su discurso, su palabra, su manera tan... Porque hay gente que su inteligencia, su educación, su formación, la demuestran en su comportamiento más que en su... ¿Usted ve? Más que en su discurso. Pero está bien, a mí me gusta la gente así, ¿verdad? No la gente que hable mucho, sino el comportamiento de la persona. Y en filosofía es evidente, leyendo su libro uno encuentra que usted obviamente tiene una vasta cultura filosófica. Por ejemplo, dos pilares de su, digamos, frente a los cuales usted trata de tomar distancias es el hedonismo y el pragmatismo, como nos ha dicho al inicio de esta intervención. Y naturalmente acercarse a sus escritos es acercarse prácticamente a todo el decurso de la historia de la filosofía occidental. O sea, sí, porque encuentra a un lado y a otro referencias a Epicuro, a Platón, a Aristóteles, a Kant, sí, a José Ortega y Gasset. Pero, ¿y por qué le hizo optar por el pensamiento de uno de ellos, ¿verdad? Con el que usted se identifica naturalmente, que es el caso de Karl Marx o Carlos Marx. Y me imagino que junto a Engels, Friedrich, sí, Engels, que es, digamos que no solo su albacea literario, sino su compañero en muchas aventuras teóricas y políticas también. Sí, ellos trabajaban juntos. Y Engels a Marx, como Marx, siempre famosa su precariedad material. Engels le metía la mano, que Engels era de origen burgués, claro, un inglés de origen burgués. Entonces le metía la mano a Marx, porque Marx por estar con su estudio y su cosa y su investigación, que parece que era incansable él con eso. Sí. Y entonces se descuidaba, incluso con la misma familia, y una pobreza. Pero Engels le metía la mano en eso. Y bueno, hicieron una tremenda amistad, una hermandad entre ellos dos, un acoplamiento también de pensamiento. Y mucho trabajo lo hicieron juntos, ¿verdad? El trabajo
Engels hizo algunos trabajos de manera independiente, como es el origen de la sociedad, de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y también aquel estudio que Marx saludó mucho, que fue la situación de la clase obrera en Inglaterra. En Inglaterra. Y después... Pero por ejemplo el manifiesto lo hicieron juntos. Lo hicieron entre los dos. La ideología alemana, que fue publicada post-mortem, también la hicieron juntos. Sí. Y el tercer tomo del Capital de Marx, quien lo corrige y lo edita es Engels, porque quedó inédito. Marx edita, me parece, 2 tomos. 2 tomos. Que en vida de Marx solamente el primer tomo fue el que salió. Y eran trabajos que estaban desorganizados. Entonces Engels lo agarra, todos esos trabajos, lo sistematiza, lo organiza. Y entonces hace los 2 tomos y lo publica después de Marx. Después Engels solo dice: el marxismo no es un dogma, ¿verdad? El marxismo no es una doctrina, como muchos creen. El marxismo es sencillamente un punto de partida. Pero deje poner a analizar a Lenin. Realmente violó muchos principios marxistas. Recuerde que para Marx el comunismo triunfaba allí donde, ¿verdad?, el capitalismo hubiese tenido su mayor desarrollo, debe alcanzar su mayor desarrollo, ¿verdad? Entonces Lenin modificó eso. Y dice, no, la revolución puede triunfar ahí, en aquella cadena de países, en el eslabón más débil de esa cadena. Y Rusia era el eslabón más débil de la cadena de países europeos capitalistas. Y entonces Lenin, por eso se llama marxismo-leninismo, por esa modificación, ese revisión, porque a Lenin los maoístas le llaman revisionista, porque de verdad que revisó el marxismo. Entonces, pero en Rusia lo que iba era una revolución democrático-burguesa, preparar la situación para el socialismo, ¿usted ve? Materialmente, económicamente. Pero Rusia no estaba en condiciones para ¿cómo se llama?, una revolución socialista, ¿verdad? No tenía materialmente las condiciones. A Rusia había que desarrollarla, prepararla para eso y para el comunismo. Porque Marx dice, el comunismo triunfa allí donde los medios de producción hayan alcanzado un nivel tal de desarrollo que la producción corra a chorro. ¿Usted ve? Por eso los problemas en América Latina también, por ejemplo Cuba. Cuba cometió unos errores tremendos. O sea, los teóricos, los comunistas cubanos, comandante, el caballo, como Fidel Castro, porque se apresuraron en injertar en Cuba, en aplicar en Cuba el modelo soviético, exactamente. Y eso le ha traído muchos problemas a los cubanos, al pueblo cubano, sufrimiento tremendo. Cuba lo que había era que se adecentarla. Es una revolución ética primero, después una revolución democrático-burguesa y abrir a Cuba relaciones con todos los países y una reforma agraria tremenda. Pero no va a Cuba. Los cubanos se quejan de que no hay víveres, no hay alimentos. ¿Qué pasa en hambre? Que es verdad. Porque allí no hay mercado lleno de batata, de yuca, de plátano, para que la gente, donde hay batata no se pasa hambre, hermano. Entonces, no se pasa hambre. Entonces, en Cuba, un cubano quiere comerse un bistec de res, no puede, porque no hay. Quiere tomarse, mira, uno un día le da, hay gente que le encanta la leche de vaca.
y no puede porque no hay leche. Right. El gran error de esa revolución fue clausurar la producción agropecuaria popular, ¿verdad? Dejarla, que esa vaina corriera espontáneamente, desarrollara, que la gente tenga su vaca, todo el que quiera tener su vaquita, su chivo, su cerdo, su vaina, y que los excedentes los lleve al mercado, tuvieran los mercados repletos de carne, ¿no? Pero no, todo de que una bendita cooperativa, la ANAP, ¿qué se llama? Todo tiene que ser burocratizado, mire. A veces los campesinos tienen su producción ahí esperando de que se lo compre la ANAP y la ANAP se olvida y no le compra nada y se pierde. Entonces, usted ve, no sé si ustedes han ido a Cuba, que esas grandes extensiones de tierra baldía, llenas de, ¿cómo es que hay? El marabú, ¿qué le dice? De marabú. Tierra baldía, que voy a estar produciendo, ¿verdad? Entonces, eso dinamiza esa producción popular, ¿verdad? Agropecuaria. Eso dinamiza la economía popular, los mercados, ¿verdad? Pero eso en Cuba ha sido un desastre. Entonces, en la Unión Soviética se implantó la famosa dictadura del proletariado, eso cosa que comenzó después a desvirtuarse, del socialismo. Después viene Stalin con sus crímenes, su vaina, su cosa. El pueblo ruso es un pueblo que ha sufrido mucho con eso de Stalin, matando gente a diestra y siniestra. Oye, los últimos crímenes de Stalin fue en el 50, y me parece que fue como en el 52, que recogió una serie de intelectuales jóvenes, buenos, poetas, qué sé yo, de esa gente, ¿verdad? Los pueblos, que son poetas, son escritores, producen ideas y cosas. A todos. Stalin le crió la revolución socialista, la Unión Soviética, un talón de Aquiles moral. Un talón de Aquiles moral que al fin y al cabo se llevó a la Unión Soviética. Porque la juventud, yo estudié con los jóvenes, que era, y cuando yo recuerdo, estábamos, por ejemplo, en la escuela de filosofía, porque cuando uno está en posgrado allá, hablan más delante de uno, ya, ¿sabes? Y sale uno hablando de los crímenes de Hitler y las cosas, y dice a un joven ruso, pero nosotros también, los nuestros también cometieron esos mismos crímenes. ¿Sabes? Pero ¿qué pasó? Que la nueva generación no aceptó esa situación, ese lastre que tenía ese sistema. Yo cuando estaba en Rusia, yo me di cuenta, yo sentía que ya eso iba en decadencia. Usted sabía que yo sentía que esa vaina iba en decadencia por la corrupción que yo veía en los dirigentes, los descuidos que uno veía, bueno. Después vi que nombraron a un georgiano, de que ministro de Relaciones Exteriores, dijo, hasta aquí llegó la Unión Soviética. Shevardnadze. A Shevardnadze. ¿Cuándo un georgiano ha sido el georgiano lo que le gusta es andar detrás de mujeres? El georgiano no tiene ideología, ni principio de nada, no trabajan. ¿Te oye? Esa gente, cuando eran del socialistas, de que parte de la Unión Soviética, le mandaban todos los víveres, todas las papas, todas
allá a Georgia. ¿Y qué hacían ellos? Que la acaparaban. Usted veía fila acaparando para después venderla a precio de especulación. Eso era Georgia. No trabajan, no nada, esa gente. Ahora cuando se ponen a pensar, ellos cuando se dedican, ellos son muy creativos, pero trabajar, desarrollar. Yo fui a Georgia y yo no vi un solo letrerito que dijera Partido Comunista, ni en ningún sitio, por aquí no existe el socialismo. No, lo de ellos es vivir de la mujer, vivir buscando ventaja en todo, pero ideología, esa gente no tiene ideología. Y cuando yo vi que nombraron a Shevardnadze, de que ministro de Relaciones Exteriores de la URSS, yo dije, esta vaina se jodió. Y así fue. Efectivamente. Hasta ahí llegó la URSS. Una vez vi a Gorbachev que fue cuando la Thatcher a Inglaterra, y vi que él no era todavía. A él le tocaba ya, porque ahí como que era una filita que había, que ahora va tú después. Y yo vi que a Gorbachev le maravilló tanto Inglaterra. Yo dije, pero este tipo puede hasta vender a esta vaina, puede hacer cualquier negocio con la URSS. El Gorbachev, y así mismo fue también. Así mismo fue, pues el Gorbachev traicionó, él vendió esa vaina. En vez de buscar la manera de reformar eso sin perjudicar el sistema, él buscó una solución fuera del socialismo. Pero se podía hacer una reforma al socialismo porque yo le voy a decir una cosa. En la sociedad soviética, a mí me encantó la sociedad, la familia, la salud de la gente, la educación, educación igual para todos, todo el mundo todos los muchachos iban de igual manera vestidos, toda una excelente educación bilingüe, de mucha cultura espiritual, etcétera, etcétera. La familia muy fuerte, muy estable. Y me gustaba, en la calle usted veía solamente gente bien vestida, limpia, saludable, no veía lacra social en las calles de ningún tipo. Y no funcionaba mejor por la corrupción que había. Usted ve, que ya al que administraba una tienda, a un supermercado, a un magazine, como le llaman ellos, le enviaban a él una determinada, ¿cómo se llama? Una cuota de caviar negro, por ejemplo, para los niños, para que las madres fueran allí y compraran, porque eso es muy alimenticio, y los niños allí se cuidaban mucho en la Unión Soviética. Para los niños, ¿qué va? Ellos lo agarraban eso y lo mercadeaban se lo robaban, y así por el estilo. Eso estaba ya, pero sin embargo la cosa era bonita, la sociedad muy bonita, todo funcionaba excelente, existía como ese brillo y la gente muy amable, el ruso, muy buena gente, ¿verdad? Ahí vi el embajador dominicano actual, que está saliendo ya, yo creo que está cumpliendo su periodo ya en Rusia, y dice él que él está enamorado, ¿verdad?, de la sociedad rusa, de los rusos, de la cultura
rusa, de la manera de ser, de la familia. Para mí Rusia es una reserva moral ahora mismo. Y cuando usted decide regresar, ya con esa conciencia de que había como un mal de fondo, ¿ya se había puesto en andamiento el glasnost y la perestroika? ¿O fue, yo estaba aquí ya. Ya Recuerde estaba. que fue en el 91. sí, y usted regresa en el 85? Sí. Pero ya el malestar estaba, ¿verdad? Ya. Entonces a mí me afectó mucho eso también, ¿sabes? Me afectó mucho eso moralmente, espiritualmente, porque me había formado allí, veía tanta cosa, a pesar de la corrupción y la decadencia ya política que había, yo veía muchas cosas positivas. Mi misma formación allí, mi filosofía, ¿verdad? Que tenía mucho, estaba muy influenciada por la filosofía rusa, marxista, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso, yo veo que todo eso se cae en la Unión Soviética, y la ideología, la filosofía marxista, pues también, ¿sabes? Hasta ahora como que los filósofos ignoran eso. Y de la historia de la filosofía marxista debe ser un capítulo, ¿verdad? No debe ignorarse porque es una filosofía de mucha consistencia, muy apegada a la realidad, que surge de la realidad, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que el marxismo debe rescatarse. Y con otra Marx, vez. muchos Sí. pensadores marxistas, Muchos pensadores como marxistas. Plejánov, Trotsky, Sí. el mismo Lenin, que tiene sus aportes. ¿verdad? Plejánov fue un filósofo de finales del siglo XIX. Él era de origen noble, ¿sabes? De origen burgués, noble, Plejánov. Pero de alguna manera la revolución lo acoge a él. Pero Plejánov fue el hombre que comenzó en los años 70, principios de los 80 del siglo XIX, a crear los núcleos marxistas en Rusia. Entonces, Plejánov, a pesar de que era un burgués, pero era un excelente filósofo. Sí, él tuvo mucha... Y hay, yo creo que en el marxismo, como usted bien dice, hay filósofos como Althusser, Deleuze, que en una primera etapa fue marxista. Bueno, hasta el propio Sartre coqueteó con el marxismo. Pues, Sartre esa crítica de la razón dialéctica es un texto y está esa escuela italiana tan potente, Lucio Coletti, Gramsci. Gramsci, o sea, que no se puede ignorar. Gramsci es un tremendo filósofo, yo simpatizo mucho. Claro. La filosofía de la praxis, Claro. su filosofía de la praxis. Y Mariátegui en América. Lo que él también. quiere decir con filosofía de la práctica, que la filosofía debe tener una práctica. La filosofía no debe circunscribirse a las universidades, a las aulas, al auditorio, sino que debe sacarse, tienen que montarse en una praxis, ¿verdad que sí? Mariátegui, aquí en América Latina, que fue el primer marxista de América Latina, igual que Aníbal Ponce, ¿verdad que sí? Fueron dos marxistas que fueron amigos de José Ingeniero, claro. Porque José Ingeniero, cuando triunfa la Revolución Soviética, él la saluda. Claro. O sea las que fuerzas morales. el positivismo latinoamericano no es reaccionario, es progresista más que el europeo. ¿Sabes? Y tenemos a nuestro ilustrador Eugenio María de Hostos, que vino de Puerto Rico con un proyecto a enseñar al pueblo dominicano a pensar y tuvo, mira el éxito que tuvo,
que hay un antes y un después, con Eugenio María de Hostos en la educación dominicana. Entonces él era positivista. Pero Enrique Sureña, que viene un poco de esa línea, también saluda la revolución rusa. O sea que era progresista la intelectualidad latinoamericana en ese sentido, ¿verdad? Porque el positivismo latinoamericano fue ilustrador, ¿sabes? Fue ilustrador. No era el europeo que era antimetafísico, antifilosofía. Claro, y anti-ilustración. Anti-ilustración. Reacción a la ilustración. Son empíricos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, la diferencia que hay. Interesante ese matiz que usted señala, profesor. Sí. Pero otra de las preocupaciones que uno encuentra en su pensamiento filosófico es la de la condición humana. Y a propósito de lo que usted decía, que nos relataba ese momento en la escuela de filosofía en que un joven le riposta a otra joven que, bueno, que también allí se cometieron crímenes durante ese periodo del Secretariado General de Stalin. A propósito de su visión sobre la condición humana, ¿no será que hay como un sustrato, como un precipitado, y que el poder es el mismo? Ejérzase en nombre de la bandera que se ejerza, en nombre de la ideología que se ejerza, y que el poder siempre es represivo y procura pensamiento único, donde quiera que sea. Bueno, el poder es represivo siempre, bajo cualquier ideología, porque recuerde que el poder político, económico, siempre tiene que estar atento, alerta a que se cumpla la ley, ¿verdad? Entonces, todo el que viola la ley, pues lo llaman a capítulo, y eso es represión, ¿verdad? Entonces tiene que ser así el Estado, ¿verdad? Para que pueda hacer su función. No es como los anarquistas, que están en contra del Estado. Entonces yo quiero ver una sociedad sin Estado, ¿no? Donde cada uno ande, ¿verdad?, haciendo lo que le parezca. Y entonces, anarquismo y Estado son antítesis, son contrarios, ¿verdad? Por eso el anarquismo no prende, y eso es absurdo, ¿verdad? El Bakunin, ¿usted recuerda el Bakunin ruso? Claro. Que Marx no quería saber de Bakunin, donde estaba Bakunin él. Entonces, Bakunin era ateo. Y una vez Bakunin estaba por hacer una asociación, no sé, y que quería invitar a Marx a participar en esa asociación. Y Marx dijo, no voy a actuar con ese loco es ateo, dice Marx, porque Marx no era ateo, como muchos creen. ¿Sabe que esa frase, la religión es el opio de lo, no es de lo original, esa frase de Hegel, refiriéndose a la religión asiática por ahí. Entonces Marx no era ateo, dice, avalado esa afirmación por Dussel, Enrique Dussel. Que Enrique Dussel, para él estudiar a un filósofo, si era de otra lengua el filósofo, él se fajaba a aprender la lengua, pero estudiarlo de manera original. Entonces, para él estudiar a Marx, a Karl Marx, él se fajó a estudiar el alemán. Entonces, ahí es que él descubre que Marx no es ateo, dice Enrique Dussel. Aparte de que esa frase es una frase que aparece en un escrito de juventud de Marx, en la contribución general a la crítica de la filosofía del derecho del Estado. Pero recuerde, cuando él escribe eso, ya él era pertenecía a los hegelianos de izquierda, los jóvenes
hegeliano. Es un texto de 1843, que lo publica, sí, 44, que lo publica en la revista Anales Franco-Alemanes. Sí. Entonces, por esa frase no es original de él, ¿verdad? Sino esa frase, según Plejánov también, el gran filósofo ruso de origen burgués, noble, dice lo mismo, que esa frase no es de Carlos Marx. Y lo dice Enrique Dussel también. Usted ve que son dos filósofos tremendos. Entonces, Carlos Marx no era ateo, según dice Dussel. Y yo creo en Dussel porque es un filósofo muy serio, claro, y muy investigador. ¿Verdad que sí? Y es verdad, mire, un filósofo tan profundo como era Carlos Marx, o cualquier otro profundo, vertical, descubre a Dios. ¿Usted ve? Para descubrir a Dios hay que ser profundo, porque no es Dios ese de las iglesias, de los templos, de esas cosas. El Dios institucionalizado. Es el Dios que decía Nicolás de Cusa, que la naturaleza estaba íncita, estaba dentro de Dios, ¿verdad? Claro. Pero decía Giordano Bruno que Dios estaba en la naturaleza, y decía entonces también, ratificado todo eso por Spinoza, que entonces el panteísmo, cuando llega a Spinoza, tiene una tradición. Entonces, ¿verdad? Usted sabe la ingeniería, la sabiduría, la lógica que existe en cualquier organismo de la naturaleza, ¿no? Un sistema. Usted coge una vecilla, y se pone y ve tantas conexiones, tantas cosas, no se va a un detallito ahí. Nada falta y nada sobra. Y ahí hay una ingeniería, una sabiduría tremenda, ¿no? Nosotros mismos, los seres humanos, lo complejo que es el cuerpo para que funcione. Ahí todo está previsto, todo está en el lugar que debe estar, su función para qué. Entonces, si eso no es Dios, entonces yo no sé, esa sabiduría que hay ahí, casi absoluta. Sin embargo, uno de los argumentos que se esgrimen en contra del marxismo habitualmente es el ateísmo, pero no solo hacia Marx y los marxistas, sino incluso hacia la filosofía toda. O sea, los jóvenes, cuando uno tiene un encuentro con un grupo de jóvenes, la primera predisposición que hay que vencer es la de que ellos creen que el filósofo, el profesor, se va a inmiscuir en sus asuntos de creencias, su visión sobre Dios, sobre el origen del cosmos, sobre... Pero a propósito de eso, profesor, ¿cómo ve usted la relación, porque es otra de sus preocupaciones, la relación entre la moralidad entendida como la moral asumida individualmente y la religiosidad? Porque en su libro usted es portador de un discurso ético, pero en ningún momento deja traslucir la presencia de una moral de orden religioso, sino que es una moral laica. ¿Es así o no es así, maestro? Bueno, yo me refiero más bien a la moral laica, ¿verdad? La moral laica. Porque la moral religiosa, como todo lo que está ligado a la religión y a Dios, como lo conciben las iglesias, ¿verdad? Y las autoridades eclesiásticas es absoluta, ¿verdad?
Y yo creo que hay valores absolutos, pero también hay valores relativos. ¿Verdad que sí? Hay valores que en toda la cultura, en todas las épocas, persisten. Por ejemplo, el robo. El robo, no hay una cultura que no castigue el robo individual. ¿Verdad? Es un valor universal, la honradez. ¿Verdad que sí? Y así una serie de valores. El trabajo, por ejemplo. El trabajo también es un valor universal, ¿verdad? Y así por el estilo. Ahora bien, hay valores que son valores transitorios, son locales, son relativos, pero hay valores que son universales. Yo hablo de la moral laica, ¿verdad? Que es de la moral que habla la filosofía y desde la antigüedad, la ética. Pero la moral cristiana a mí no me le veo su importancia, a ausencia de moral laica. La cristiana juega su rol también, pero muchas veces la moral religiosa no está basada, fundamentada en una conciencia moral firme, y por eso ellos muchas veces fallan, flaquean. ¿Usted ve? Por eso no es raro ver un religioso, un predicador derrotado por ahí, ¿verdad? Que viola, que practica las orgías, que engaña a la mujer, que secuestra con cuentos y todas esas cosas. Eso de estarle pidiendo dinero a la gente para creer todas esas son cosas que no tienen que ver nada con la moral, con la ética. Entonces, la moral religiosa, ¿cómo se llama? Vulnerable, ¿verdad? O sea, no, es una moral relativa, muy relativa. Yo creo en la moral laica. No puede haber sociedad sin moral, sin ética. Se desintegra la sociedad. El ser humano y la moral, como dice, me parece que Dilthey, que dice que el hombre está condenado a vivir en sociedad porque es portador de la razón. Yo creo que así es, ¿verdad? Portador de la razón. Pero para vivir en sociedad hay que tener un sistema de normas y de reglas, ¿verdad? De convivencia, porque la sociedad se preserva en base a la moral y a la ética, al buen vivir, a la buena formación de la gente, a la familia. La familia como fundamento, como célula fundamental de la sociedad. Si la familia anda mal, eso afecta a la sociedad. Si la familia anda enferma y se integró, eso afecta a la sociedad. Y por eso es que la sociedad de hoy o del mundo anda tan mal por la familia, que anda mal. La familia está desintegrada por falta de valores. Entonces, eso hay que rescatarlo. Por eso dice Aristóteles también que el hombre no puede vivir
fuera de la sociedad. No puede. Pero para que la sociedad exista, el hombre tiene que estar preparado para vivir en sociedad. Por eso dice Aristóteles, el que vive al margen de la sociedad, fuera de la sociedad, o es un dios o es un salvaje, ¿verdad? Y tiene toda la razón. El hombre normal, el ser humano, usted es un ser humano, si usted vive en sociedad y no perjudica a la sociedad en ninguno de sus actos, sabe, está consciente de que usted es un protagonista en esa sociedad. Y también me llama la atención en Prometeo, ¿verdad? Sí, que usted lo cita del Prometeo, es un excelente el mito leyenda. de Prometeo. Se le olvidó darle, ¿cómo se llama? La luz, el fuego. Los medios políticos Sí. al hombre. El medio político al hombre. Le dieron el fuego, las artes del fuego, qué sé yo, pero entonces se le olvidó darle la política. Entonces Bien, Zeus el hombre tiene el fuego, entonces fuerte llama que los demás animales, pero andan dispersos. Entonces, andando dispersos, entre ellos mismos se atacan, se matan, o son víctimas de otras fieras. Entonces, el dios Zeus le recomienda a Prometeo darle el arte de la política. Mandó a Hermes. A Hermes fue, ¿verdad? Darle el arte de la política, ¿verdad? Para que vivan entonces en sociedad y se comporten como humanos que son. Después, en otro pasaje, ¿y qué vamos a hacer con los que violan, con los delincuentes? Dice, lo que le dice, que se le mate como una peste salvaje a todo aquel que no se adapte a vivir en sociedad. Y es cierto. O sea que con ese mito pues, podemos llevar la conciencia a los jóvenes de la importancia que es la ética y lo perjudicial que es la delincuencia. Justamente la noción de delincuencia es una noción clave también en su pensamiento, Sí. como la del el hombre unicornio y el hombre tricornio. Sería muy interesante que usted nos aclarase esa visión, oírlo de viva voz suya, ¿cuál es la noción de la actitud o el comportamiento delincuencial? ¿Dónde usted lo ubica? ¿Y qué relación guarda esto ya con el hombre unicornio o el hombre tricornio? Si el comportamiento delincuencial es producto de una filosofía de vida errada, entonces, si usted oye a un joven diciendo, ¿para qué voy a estudiar? Tanto tiempo estudiando, yo quiero dinero rápido, ¿verdad? Si usted ve a una persona que quiere lograr sus objetivos en la vida a través de atajos, ¿verdad? O sea, rápido y abundante, diga, ya usted puede predecir el futuro de esa persona. Ese va a ser un delincuente. Después usted lo ve por ahí metido, siendo capo, metido en droga, a punto de droga, ¿verdad? Delinquiendo, buscando cuartos rápido, por irse para Nueva York, o por irse... bueno, tenemos mucha experiencia de eso. Una vez la universidad se vació en los años 80 fue,
Porque todo el mundo, jóvenes, lo que querían era irse a Nueva York a buscar dinero, que veían que algunos muchachos se iban a Nueva York y a los 2 o 3 meses venían con mucho dinero, le hacían casa a su mamá, que le hacían, compraban carros de lujo. Entonces los demás jóvenes decían, bueno, ¿pero para qué voy a estudiar? Si mi amigo, mi vecino se fue ya, anda por ahí con una riqueza tremenda. Y todo el mundo lo que quería irse era para Nueva York. Ese era el sueño, esa era la meta de los jóvenes de esa década. A esa se le puede llamar la década perdida, ¿verdad? La universidad se vació, no había estudiantes. Muchos profesores también tuvieron que irse o andaban conchando por ahí. Entonces, ese es un problemita serio, esa filosofía de vida peligrosa que nos lleva a la delincuencia. Entonces el hombre tricornio es aquel hombre que tiene en cuenta la experiencia del pasado, ¿verdad? ¿Verdad? La experiencia del pasado, para en el presente ver el futuro, planificar su futuro, actuar en función del futuro. Entonces ahí hay 3 cuernos: el pasado, el presente y el futuro. Pero si usted no se preocupa por el pasado, se le importa un bledo el pasado, no le importa la historia, que dicho sea de paso, una tendencia hoy generalizada, el desprecio por la historia, o se tergiversa la historia. Eso está en la agenda esta 2030. Una serie de objetivos peligrosos ahí para la humanidad que se quieren lograr. Se quiere implantar ahí como un nuevo colonialismo, ¿verdad? Los estados europeos allá más desarrollados, actuando, proyectando su voluntad y controlando la voluntad de los estados pequeños. Es un nuevo colonialismo, una especie de colonialismo quizá más peligroso incluso. Y ellos le imponen a los gobiernos pequeños, le imponen el modelo de educación, las estrategias, los materiales, qué tipo de educación. ¿Usted ve? Pues bien, entonces el presente es otro cuerno y el futuro es otro cuerno. Siempre estar pendiente del futuro. Porque hay gente que vive, yo oigo por ahí unos consejos que se dan a través de las redes. No vive hoy como si fuera el último día, no te preocupes por el futuro. ¿Verdad? No te preocupes por el futuro. Vive tu vida como si fuera a morirte mañana. Así mismo dice mucha gente. Entonces eso es muy dañino a la psicología de la persona y a la ética, a la moral. Porque entonces así nos vamos a parecer a los animales de la naturaleza. Que el animal de la naturaleza, como es un animal, vive cuanto el presente. El hilito del presente. ¿Verdad? Y no tiene conciencia ni del futuro ni del pasado, sino cuanto el hilito del presente. Y por eso es que el accionar de mucha gente hoy se parece al accionar de los animales. Usted no ve que hoy no se prevé, la gente no prevé consecuencias, hace sus actos sin pensar en consecuencias. Entonces cuando comete entonces ahí es que se da cuenta que mató a alguien, que fue violento, que robó, que violó, sin pensar en consecuencias. Y así que está actuando la juventud de hoy, la mayoría.
porque no tiene conciencia ni del pasado ni del futuro, solamente el presente, y actúa de manera irracional totalmente. Y esa es la cultura del unicornio, el hombre muñón, que se resiste a ir por la escalera de la ética, ¿verdad? De la ética, del progreso, de la humanización, ¿verdad? Porque y a mí me gusta distinguir siempre entre lo que es un humano y un ser humano. Un humano es un cualquiera, un asesino en serie, es un humano, un asesino, un tipo abusador, un gorila, un dictador malévolo. Un humano, una gente que hace maldad, gente mala. Ahora, ser humano es otra cosa, un ser humano, ¿verdad? Que eso, en esencia, mira, ahí yo llegué inconscientemente, espontáneamente a Nietzsche. ¿Usted ve? Nietzsche más o menos plantea eso, de ese tránsito del hombre al superhombre. Ese tránsito del hombre, o sea, del humano al ser humano. Realmente eso es lo que en esencia, y después digo, pero yo espontáneamente he estado coincidiendo con ese monstruo de la filosofía, ¿verdad? Nietzsche. El hombre y el superhombre es igual que el humano y el ser humano. Yo creo que aunque usted nos ha presentado como marxista, yo creo que usted es un buen ejemplo también de lo que es un poco el sentido de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque sin dejar de ser marxista, usted sin embargo es lector de todos los filósofos y tiene una mirada amable y crítica hacia todas las escuelas. Claro. Digamos que diverge de algunas, en algunas cosas asume otras, y bueno, la Escuela de Filosofía, como usted decía al principio, en este momento, está poniendo como ese corolario, ese componente, sí, de volver la mirada hacia lo social, hacia la sociedad. Sí, pues eso yo lo he destacado, ¿verdad? Claro. Ahora y fuera de acá yo le digo que la generación joven que está dirigiendo la escuela la está poniendo en el lugar que debe de estar la filosofía, ¿verdad? Y hablando, pero estamos hablando de marxista y simpatizante, la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Es una escuela marxista, comenzaron, pero que su filosofía, sus ideas, le han hecho mucho daño a Europa, sobre todo. Mire, la tesis de Marcuse de la sociedad abierta. ¿Sabe que los filósofos de la agenda son partidarios de esa tesis? El reptiliano, George Soros, su fundación, ¿cómo se llama? Sociedad Abierta. ¿Usted ve? Un hombre que financia, haciendo maldades que andan por el mundo, la financia toda. Y aquí en nuestro país está metido en esa ONG que están luchando porque aquí en la isla no haya frontera, que esto se unifique. Él está ha metido mucho dinero con eso, en esa ONG. Y la ONG de él se llama Sociedad
abierta, igual que lo que planteó Marcuse. Pero todas esas ideas de esos filósofos de Frankfurt son ideas veneno. Para Europa han sido, yo creo que son las ideas que más daño le han hecho a Europa. Y esas ideas están objetivizadas todas en lo que es Europa hoy. Pero a propósito de esa alusión que usted acaba de hacer respecto a la frontera, yo le voy a mencionar 3 expresiones para que usted libremente nos diga qué evocan en usted. Antes de darle la palabra al señor director, que siempre es quien cierra estos encuentros, sí, con alguna intervención, algunas informaciones o alguna pregunta. Política dominicana. ¿Qué evocación le produce a usted? Política dominicana. Sí, la política del desastre. Un desastre total. Aquí todos esos políticos lo que andan buscando es algo que les convenga a ellos en lo personal, a su familia, a sus cosas, no al país. Y ese afán de ellos es lo que, en vez de organizar el país y preocuparse porque se cumpla la Constitución, lo que hacen es lo contrario. Entonces, o sea que se ha perdido ese costado de lo político, porque sí, lo político es la consideración de la vida en la polis, que es lo que le encargó Zeus a Hermes, darle el sentido de lo político al ser humano, a su juicio. No hay esperanza, o hay esperanza, hay derecho a la esperanza. ¿Otro mundo es posible, profesor? Bueno, el futuro nuestro no se ve nada bueno, nada positivo por ahora. Puede ser que surja, porque así es la dialéctica de las sociedades, de la vida. Puede ser que aparezcan de repente condiciones y nuevos políticos, nueva clase política, pero lo que están hoy, esos partidos que hoy ninguno de ellos, un desastre. Entonces vamos a ver qué pasará, ¿verdad? Y la república está en juego, la soberanía nacional está en juego. Está en juego todo, la misma supervivencia que uno dice a veces, coño, pero cualquiera se va, ¿verdad? Porque es un desastre. Hay que andar unos capitales raros moviéndose por ahí, que están trabajando en contubernio con los corruptos capitales dominicanos. No, por aquí hay un haitiano que es más rico, ¿no?, que los vecinos, yo creo. Y ese tipo está en el palacio, me dicen que le dieron a administrar la cuestión de pasaporte, ha comprado no sé cuántas vainas de combustible aquí. Por ejemplo, usted va, que en estos días una bomba allí, Exxon, y usted va hoy y ya tiene otro nombre. Una Shell, con usted va, que total. Qué cosa que... Porque él es que está comprando todo eso, ese haitiano. Que no es haitiano, él tiene la nacionalidad haitiana, pero puede tener su debilidad por Haití, ¿verdad? Y quizás es partidario de que esta vaina se funda, se una, se unifique. Entonces es lo que está pasando aquí en nuestro país. Tenemos ahí los vecinos, que son otros que también se han convertido en un peligro para el futuro de esta sociedad. Tenemos al intocable Pepe, ¿cómo que se llama? El español Pepín, español.
impuestos a financiar campañas electorales para que le dejen pasar todas sus cosas sin pagar. ¿Usted ve? Ese es el gran negocio de él. Pero que tiene negociazos en Haití también. O sea, los negocios de él están unificados ahí. Entonces, esas son las gente que se entienden con nuestros políticos, que le meten cuarto, que esto, que... Este país está muy, muy difícil, muy difícil. Esa última intervención suya nos remite al apartado final de su libro, titulado Duarte y la filosofía de la libertad. Ajá. ¿Qué significa Juan Pablo Duarte para usted, profesor? Bueno, Juan Pablo Duarte, hasta ahora lo que se había visto, que es religioso, que patriota, que formó la sociedad trinitaria con el fin de independizarnos de los haitianos, pero Duarte es filósofo. Es filósofo, tiene una filosofía, porque usted ve el respeto además que tiene por la filosofía, ¿verdad? Él tuvo, de antes del ICE y estaba más o menos, filósofo y socrático. ¿Usted ve? Un filósofo que genera valores, que enriquece valores. Entonces fue España. España, ¿qué estudió? Era humanidades, filosofía como base, idioma. Yo creo que matemática estudió también, filosofía sobre todo. Y vino aquí, cuando armó el proyecto de estos jóvenes, que veía que le faltaba como conciencia, más conciencia política y cosas. Él utilizó la filosofía para preparar a esos jóvenes. Y viene el padre Gaspar Hernández, que viene de Perú, que es un monárquico, ¿verdad? Pero es doctor en filosofía. Y Juan Pablo Duarte, sabiendo que ellos tienen cosmovisiones diferentes sobre la política, lo invita, porque lo que quiere es la filosofía. Entonces su misma práctica, su misma relación, su mismo quehacer, tiene su ética, ¿verdad? La ética, cuando nos mandan por aquí, por el sur, le dan 1,000 pesos, algo así. ¿Cómo manejó eso de manera tan escrupulosa, verdad? Vino, y se dio cuenta, mire, esto fue detallado, esto sobró. Después, cuando él estaba en Venezuela, en medio de una miseria tremenda, que Santana le anexa a España la República, va a una comisión donde él a solicitarle a un mercado de los españoles que venga, que renuncie a esas ideas que él tiene y venga acá a la isla, que los españoles le van a dar la gobernación, pero tiene que renunciar a sus ideales de ver libre su país. Y él se negó totalmente a aceptar eso. O sea, en su momento tremendo, ¿verdad? Eso es socrático. Recuerde Sócrates, cuando estaba esperando el momento de la ejecución, van los discípulos a tratar de convencerlo, ¿verdad? Y no le valió, no pudieron convencerlo. El contenido del Critón. El diálogo Critón. No pudieron. Y Sócrates, yo que he defendido tanto la ley, ateniense, he trabajado tanto por esta ley, y ahora que yo le salga corriendo, evadiendo una sentencia que ellas han
evacuado. Entonces, nada. Ese comportamiento lo tuvo cuando él fue, me parece, a Puerto Plata, por allá, que le propusieron, sí, el padre que había regalado, un vacío, ¿verdad? Que querían, lo proclamaron presidente de la República. Y él dijo, no, vamos a hacer la cosa como hay que hacerla, democráticamente. Dice ahí, ser justos, lo primero, para luego ser feliz. Y así apagaréis la tea de la injusticia, y la patria será libre, y yo obtendré el mayor bien, el de veros libres, felices y perseverantes. Ese era un hombre tremendo, Duarte. Y a él le corresponde, a propósito de lo que usted ha planteado, esa frase que une esas dos aristas de su discurso, por lo que acabo yo de darme cuenta que hay una beta duartiana en su pensamiento, que dice que la política no es una especulación, es la ciencia más pura y más digna de ocupar las mentes humanas después de la filosofía. De la filosofía. O sea que él ponía la filosofía en la cúspide. En primer lugar. En primer lugar. Y luego después de la filosofía, después viene todo lo demás. Entonces, mire cómo él aprecia la filosofía. ¿Qué conciencia tiene él de lo que es la filosofía? Tenía una formación filosófica, socrática. Entonces, eso es lo que hay que destacar en Duarte. No hay que ponerlo de que en un altar y ponerle flores. No, Duarte tuvo un pensamiento filosófico que hay que rescatar. Aquí yo voy a seguir trabajando en eso. Qué bueno, qué bueno. Una segunda expresión, profesor. El tema de la enseñanza de la filosofía. ¿Cómo ha de abordarse la iniciación en filosofía? ¿Cómo debe hacerse la clase de filosofía a su juicio? La clase de filosofía, bueno, yo creo que debe el maestro, el filósofo comenzar a introducir cosas, ¿verdad?, de la filosofía, presentarla tal como es, explicar lo que es la filosofía, cuál es su importancia, cuáles son sus tareas, sus funciones, porque la filosofía es un pozo infinito, ¿verdad? El pozo filosófico es infinito. Entonces, todas esas cosas hay que convencer a los estudiantes a quien usted se dirige, con el fin de enseñarle filosofía, y tienen que presentarse tal cual es. Se puede definir de muchísimas maneras y las tareas de ellas son infinitas. A través de la filosofía laica, se llega a Dios, que yo le estaba diciendo ahorita, ¿verdad?, sobre el Dios implícito en la naturaleza, esa fuerza, esa lógica, esa sabiduría, esa dialéctica que hay en la naturaleza, ¿verdad? Tremendo, filosofía es algo tremendo. Mucha gente dice, los ignorantes, ¿y qué hacían los griegos con filosofías? El que no entiende la filosofía no va a entender lo que hacían los griegos con ella, la importancia que tenía, lo que la filosofía hizo por los griegos, ¿verdad? Porque la filosofía, cuando surge en Grecia, es como cuando sale el sol, ¿verdad? Por la mañana usted ve esos rayos bonitos saliendo, esos primeros rayos del sol, ¿no?, proyectándose y aclarando todo. Y eso es la filosofía. Bueno, una última expresión, a ver qué le evoca a usted. La primera parte de esta expresión, de alguna manera usted ya la ha abordado al inicio de su intervención.
Esta expresión está compuesta por tres nociones: Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué le evocan? ¿Qué le evocan? ¿Qué le traen a su imaginario? Bueno, que debe de haber una relación armónica, dialéctica entre ellas. No puede haber un divorcio, ¿verdad? Son tres eslabones que tienen que, ¿verdad?, funcionar de manera armonizada. Y yo creo que la Escuela de Filosofía ilustra, ¿cómo se llama?, beneficia, ilustra la institución, la prestigia, ¿verdad? Facultad de Humanidades, la filosofía es el corazón, es el eje de las humanidades. La filosofía es la reina de humanidades, entonces, de las humanidades. Entonces la universidad sin las humanidades, pues, se ve como un edificio, ¿verdad?, sin apagado, sin luz. ¿Verdad que sí? Entonces por eso es que la escuela se nutre materialmente ¿verdad?, de la universidad, de la facultad, pero la escuela nutre espiritualmente a la facultad y a la universidad, ¿verdad que sí? Entonces tiene que haber una relación dialéctica. Incluso las universidades, cuando surgen, en la historia de las universidades, ellas surgen como centro humano, como es humanístico, como el centro de las humanidades. Ahí tenemos las 7 artes como liberales, trivium, quadrivium, eso es todo humanidades, ¿verdad? Entonces así fue que comenzaron todas las universidades históricamente, con esas 7 artes liberales. Y después, a medida que van surgiendo las ciencias, ¿verdad?, pues van acogiendo las ciencias naturales, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero es que las humanidades, para humanizar, y que la sociedad, es que al hombre hay que humanizarlo, a la gente hay que humanizarla. O si no, vamos a volver a la naturaleza, a ser animales y peligrosos entonces, ¿no? El hombre, porque el hombre es un animal. Venimos de la naturaleza. La única diferencia de nosotros con los demás animales es que somos portadores de la razón, ¿verdad?, de conciencia. Pero si nosotros nos despojamos de eso, esa razón hay que cultivarla, igual que la conciencia, cultivarla. Si no la cultivamos, se puede apagar, se puede. Entonces vamos a regresar. Entonces ahí sí vamos a ser animales muy, muy peligrosos. El animal más peligroso es el hombre, cuando no está educado, cuando la razón lo abandona. Entonces por eso es la importancia de las humanidades. Por eso que Europa hoy se porta como un monstruo torpe, un monstruo que usted le da un arma y se dan tiros en los pies, como un torpe. El petróleo, tiene el carbón, tiene el gas, tiene todo lo que necesita Europa y Japón, la madera. Incluso Rusia tiene la reserva de agua dulce más grande que es el lago Baikal.
la mejor agua está en Siberia, el lago Baikal. Es una reserva de agua que se está hablando de que la guerra del futuro va a ser motivada por la lucha por el agua. Rusia no va a tener ese problema, porque tiene la reserva de agua dulce más grande, que es el lago Baikal. Y cantidad de ríos caudalosos, ¿no? Más agua que todo el mundo tiene Rusia. Petróleo en todos los sentidos. Entonces Europa viene a sancionar a Rusia. Ustedes se imaginan. La primera exportadora de trigo. Ustedes se imaginan. Entonces sancionar a Rusia, ¿no? Ahí están por detrás. Entonces por detrás tienen que comprarle a Rusia. Rusia le sigue vendiendo a ellos. Porque aquí no puede vivir sin la materia prima europea. Estados Unidos no puede vivir sin el uranio de Rusia. Estados Unidos le sigue comprando el uranio a Rusia. No puede vivir. Y otra cosa tiene que comprarle. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han creado una crisis tremenda económica a ellos, pues están inventando y que sancionando. A Rusia usted no puede sancionarla. No pueden balcanizarla. Porque ellos estaban subestimando el poder de Rusia, pero se han equivocado. Estaban subestimando el poder militar de Rusia. No, Rusia se le va a acabar todo eso que tiene, esas armas y esas cosas, se le van a agotar y las vamos. Porque la aspiración de Occidente, de Estados Unidos, es hacerse con la riqueza de Rusia, es balcanizar a Rusia, dividir a Rusia en sectores, ¿verdad? Ellos tienen tres regiones ya, los gringos y la OTAN. Pues cuando ellos cuando agarren a Rusia, la van a dividir en... Oiga, ¿qué sueño tienen? Ellos tienen su mapa, ellos lo tienen, todo eso. Pero Rusia le ha salido, mire, Rusia, después de esa guerra con Ucrania, Rusia está más fuerte que nunca hoy. ¿No? Más fuerte que nunca. Porque ahora Rusia se ha expandido a India, China, todos esos países asiáticos, los árabes. Rusia ha tenido un éxito tremendo con su comercio exterior, con Japón, India, China. Con Japón no tanto, pero Japón, sí, también tiene que, porque sabe que Japón no tiene materia prima ninguna. Toda la materia prima que le faltan a Japón, Rusia la tiene. Entonces, ese es el problema. Hoy Rusia está más fuerte que nunca. Ha perfeccionado sus armas para defenderse. Porque esa guerrita de Ucrania es una guerra de la OTAN. Ellos venían preparando eso, no es de ahora. Llenaron a Ucrania de rusofobia, de odio contra Rusia. Eso es artificial, eso es sembrado ahí por los Estados Unidos y la OTAN. Entonces los ucranianos comenzaron a perseguir a los rusófonos, como a los aquí en Ucrania hay una gran población que habla ruso, que tiene la cultura rusa, ¿verdad? Que son ortodoxos, canónicos, como se dice. Entonces, porque Rusia y Ucrania es la misma cosa, tienen la misma cultura.
la misma culinaria, la misma religión, la misma historia, Rusia y Ucrania, pero vienen los gringos y traen la cizaña, y traen el nazismo, los nazis, para sembrar odio en contra de los rusos. Ahí está, generó eso una guerra. Esa guerra no es de Ucrania, esa guerra en territorio de Ucrania, una guerra de la OTAN en territorio de Ucrania. ¿Por qué Rusia tuvo que incursionar en Ucrania? Los ucranianos estaban masacrando a la población rusa del Donbass, del este, cometiendo crímenes tremendos en contra de esa gente. Yo dije, bueno, vamos a defender ¿verdad?, a nuestra gente ahí, y eso hicieron. Y eso es lo que pasa. Entonces ellos están como esos gigantes, torpes, pum, un tiro en los pies, los europeos. Ahora le está pesando a ellos, que tienen ya está recesión, tienen inflación, tienen muchísimas cosas. Porque las leyes económicas, cuando se violan, tienen consecuencias, seguro que sí. Cuando usted se equivoca en economía, mire, en la familia, usted se ponía a gastar más de lo que usted gana, de lo que entra en la familia, usted se fuñó. ¿Verdad? Así es la economía en toda, a nivel mundial. Bueno, pues yo creo que si usted tiene algo que usted entienda que deba quedar registrado, algo más de lo que hemos hablado en el archivo de la voz, ese programa de la gestión del profesor Eulogio Silverio, alguna idea, algo que se nos haya quedado, usted tiene la palabra. No, yo lo felicito aquí a la escuela, que he visto que va por buen camino con la filosofía. Hay un afán por llevarla al seno de la sociedad, por conectarla con la sociedad, cosa muy correcta, ¿verdad? La filosofía cumple su función de orientadora, de guía, conectándola con la sociedad. Su función ilustradora, enseñar a la gente a pensar, ¿verdad? Es muy importante el pueblo a pensar, concientizar al pueblo, etc. Llevar filosofía al pueblo y llevar conciencia de lo que es nuestra identidad, ¿verdad? De qué necesitamos, cómo debemos defender nuestra sociedad, nuestra patria, vamos a decirlo así. Conducta, ¿verdad?, delincuenciales y cosas. Cómo evitar eso. Cuál es el comportamiento, qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal, y por qué debemos elegir el bien y rechazar el mal, porque no conviene estar siempre en el terreno del bien, en la esfera del bien, y rechazar el mal. Bueno, es el turno del señor director, el profesor Eulogio Silverio, que siempre Así que yo lo tiene las felicito palabras al maestro Silverio, ¿verdad? Lo felicitamos. Usted también, ahora usted aquí que se ha integrado. Veo que está integrado el maestro Silverio. Es una pieza clave. Porque ese no fue para Europa. Yo dije, por allá, ese hombre quizá se queden con él por allá, eso, ¿eh? No, el profesor es un nacionalista tan convencido como usted y como yo. Sí, Ah, sí. bien. Nosotros tenemos en común esas vetas. Sí, sí. Qué bien. Le decía yo a alguien ahorita, mira aquí ahorita van a ver 3 verdaderos nacionalistas, 3 dominicanos de verdad aquí van a ver. Sí. Me refería a usted, al profesor Abelo y naturalmente a mí. Primero como director, le agradezco la confianza que ha tenido nosotros siempre y el apoyo que siempre nos ha dado y que le dio a esta participación. Mire qué rica ha sido esta participación del profesor Báez, que sé que le va a gustar a muchas personas que
que ya siguen estas entregas. Ah, bien.